el Salmo 90, versículo 12, la oración que hace el salmista es una oración poderosa, ¿verdad? Y tiene que ver cómo terminar bien el año. Léalo conmigo. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Mira, el salmista está orando al Señor y le dice: enséñanos, Señor, enséñanos. Dice: de tal modo a contar ¿qué? ¿A contar qué? Nuestros días. El salmista le dice al Señor: Señor, enséñanos a contar nuestros días, porque la vida es muy corta, hermano. Los años se van muy rápido. Hay un canto que dice: pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y lo único que queda, dice, es orar. Entonces el salmista está buscando dirección de Dios para terminar bien el año. ¿Cuántos buscamos dirección de Dios para terminar bien el año? ¿Verdad? Todos, hermanos. Todos, nuestro gran anhelo es terminar bien el año. Nosotros siempre queremos terminar las 12 de la noche. Queremos terminarlo en la casa de Dios. Yo creo que este año lo vamos a lograr. Estaba hablando con el hermano Douglas, a ver si lo hacemos allá donde él está, y parece que sí. Lo vamos a hacer juntos para terminar las 12 de la noche allá, ¿verdad? Entonces el salmista empieza con la oración y dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días. ¿Y cómo podemos contar nuestros días, hermano? De tal manera, dice, que podamos traer al corazón sabiduría. Amén. Y dice ahí: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu bien, de tus bendiciones, de tus maravillas. De mañana sácianos, dice aquí, de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Mire que el salmista, ¿verdad? Él quiere vivir todos los días, dice, con sabiduría. Y dice ahí: para que cantemos al Señor, para que nos alegremos, dice, todos nuestros días. 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste. Aún en los días que el Señor nos afligió, dice, alégranos. Aún en la aflicción, hermanos, necesitamos sabiduría para estar alegres, no amargados. Porque cuando no tenemos sabiduría, en la aflicción nos amargamos, nos deprimimos, nos ponemos flacos, feos, chancludos, despeinados, ya ni nos arreglamos, ¿verdad? Y aquí el salmista dice: Señor, aún en la aflicción, alégranos, ¿verdad? Alégranos, dice, conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que vimos el mal, aparezca en tu siervo, dice, tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos, dice el salmista, confirma. Así que el salmista aquí, hermanos, se enfoca en el tiempo de vida que tenemos nosotros en esta tierra. ¿Es bastante o es poquito? Es poquito. 70 años vuelan, 50 años vuelan, si es que llegamos, ¿verdad? Pero el salmista se enfoca en el tiempo de vida que un ser humano vive en esta tierra. Y lo primero que el salmista pide es sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. No sabiduría humana solamente, sino sabiduría divina, para entender los tiempos, para vivir lejos del pecado, para poder, hermanos, entender, ¿verdad?, las maravillas de Dios, para saber que un día vamos a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces el salmista le dice: enséñanos a contar, que podamos traer al corazón sabiduría. Mire que
después de que yo termine de predicar el libro de los Hechos, creo que me voy a meter a otro lío de predicar el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es bien confuso porque es un libro de sinónimos y antónimos, ¿verdad? No puede preparar un sermón uno expositivo, porque, ¿verdad? Habla de lo verdadero y lo falso, verdadero y falso. Pero es un libro tremendo porque los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios están enfocados en que nosotros podamos obtener sabiduría, 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 sabiduría. Los primeros 9 capítulos. Esto personifica la sabiduría, porque la sabiduría en el libro de Proverbios es Cristo, ¿verdad? Dice que la sabiduría clama en las calles, en las plazas, dice, ¿verdad? Clama que alguien la agarre, se apodere de ella y se atesore. En Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5, mire el consejo que da aquí el proverbista. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, dice, o la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice la Biblia: si la buscares como a la plata o la buscares como a tesoro, entonces, dice, vas a entender la sabiduría de Dios y el temor de Dios. Así que muy importante, hermanos, ¿verdad? Descubrir todos los misterios y las maravillas que Dios esparció sobre toda la creación. Es importante. Entonces, este Salmo 90 se le acredita a Moisés, un hombre muy sabio, un hombre que aprendió a tener sabiduría, un hombre que conoció a Dios cara a cara, un hombre, hermanos, que verdaderamente la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que fue un hombre que disfrutó a Dios, tanto que se cree que Moisés no murió. Dios le dijo: sube al monte y muere. Pero nadie encontró el cuerpo de Moisés, porque cuando Cristo se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, aparecieron 2 varones ahí, ¿verdad? Y era Elías, que se fue llevado en un carro de fuego, y Moisés, que apareció. Entonces allá en Apocalipsis aparecen otra vez esos 2 varones, uno que desciende fuego del cielo, dice, y uno que hace señales con su boca. Y se acredita a Moisés y a Elías también. Entonces Moisés, hermano, fue un hombre que aprendió a conocer a Dios cara a cara. Entonces el salmista hace una petición de conocer a Dios. Yo creo, hermanos, que si vamos a terminar bien el año, la clave es conocer a Dios, conocer bien a Dios. ¿Está conmigo o no? Conocer bien a Dios. Está bien si ganó dinero, está bien si compró cosas, está bien si viajó por el mundo, pero eso no es, ¿verdad?, lo principal. Entonces, la petición de conocer a Dios no es como el mundo lo conoce, sino cuando la Biblia dice que podamos traer al corazón sabiduría, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría para prepararnos para lo que viene a este planeta Tierra. Y con la sabiduría humana no podemos entender eso, porque está muy limitada. Entonces Santiago dice que la sabiduría humana es animal y diabólica, dice. ¿Verdad? Entonces ocupamos la sabiduría de Dios para entender los tiempos. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermano, para alejarnos de la ira del pecado que Dios odia tanto, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios, porque nuestra vida es muy corta y un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y la Biblia dice que todo lo que se ve en esta tierra es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, Moisés conocía la ira de Dios sobre el pecado. Y por eso Moisés dice: Señor, danos sabiduría.
para entenderte a ti, para agradarte a ti, para obedecerte a ti, para caminar en tu voluntad. Danos esa sabiduría del cielo. Por eso dice la Biblia, si alguno dice necesita sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar, ¿verdad? El proverbista dice: escápate como la gacela del lazo del cazador, porque vivimos en un mundo lleno de trampas, hermanos. Y en Proverbios capítulo 6 versículo 5, el proverbista nos da, ¿verdad?, una clave para vivir con los ojos abiertos, para vivir pila. Y dice el salmista: escápate como gacela. La gacela es ese animalito, familia del venado. Escápate como gacela, dice, de la mano del cazador. Ese es el diablo, ¿verdad? Y como ave de la mano del que arma lazo, dice. Entonces necesitamos, ¿verdad?, verdaderamente entender cómo poder terminar bien un año. Y yo encontré aquí por lo menos 3 secretos para terminar bien un año. Amén. Y se los quiero enseñar a usted también. Así como me han bendecido a mí, yo sé que lo van a bendecir a usted. Entonces encontré 3 secretos para terminar bien un año. Diga conmigo: 3 secretos. El primer secreto es que se necesita la sabiduría del cielo para tener un año exitoso. Amén. Se necesita la sabiduría del cielo para terminar un año exitoso. Hermanos, y cuando tenemos la sabiduría del cielo, ¿verdad?, amamos al Señor. Cuando tenemos la sabiduría del cielo, nos deleitamos en la casa de Dios, como dice el salmista. Mejor es estar un día, dice, en la casa de Dios, que 1000 bailando la charanga allá afuera, ¿verdad? Es mejor estar un día en la casa de Dios, dice el Salmo 84:10. Entonces el primer secreto es: se necesita la sabiduría del cielo para tener un año exitoso. Hay personas que nunca se comprometen con Dios, hermano. Esto es, hay personas que se alejan de Dios. En el año se alejan de Dios. No hay sabiduría en eso. No puede terminar bien el año una persona si se aparta de los caminos de Dios. Eso se llama necedad. Jesús habló 2 historias tristes de 2 personas que se apartaron de Dios, que cuando Él los desafió a comprometerse, pusieron excusa. Y uno de ellos fue el joven rico. Ese hizo un inventario y dijo: me fue bien, las ganancias fueron buenas este año, ¿verdad? Dijo: amo a Dios, doy diezmos, ayuno. Pero cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y sígueme, le tocó ahí la tecla de la inmadurez. Quiere decir que no era cierto que este joven amaba a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda su mente, porque su mirada de él, su corazón de él estaba puesto en la riqueza, ¿verdad? Y dice la Biblia que aquel joven se fue muy triste para su casa, porque no aceptó el reto que Jesús le hizo. El otro fue aquel hombre rico, que dijo que no hallaba qué hacer con tanto dinero que tenía, ¿verdad? Y dijo: bueno, voy a construir más y voy a decirle a mi alma: gózate, disfruta, pasea, deleítate. Y sin embargo, esa noche dice la Biblia que le dijo el Señor: necio, y esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que hiciste, ¿a quién se lo vas a dejar? A los 2 Jesús le llamó necios porque no quisieron nada con el Señor. Y qué triste, ¿verdad? Entonces necesitamos evaluarnos, hermano. ¿Cuánto crecimos espiritualmente este año? ¿Cuánto crecimos espiritualmente este año? Eso es terminar bien el año. Que usted dice: wow, este año crecí espiritualmente. Dejé la mentira, dejé el chisme, dejé la hipocresía, dejé esto otro. Me costó, pero lo logré. Amén. Entonces esa persona se considera que terminó bien el año. Amén. Entonces necesitamos evaluarnos: ¿cuánto crecí espiritualmente este año? ¿Cuánto fruto di?
Porque llegamos sin fruto, no dábamos fruto. Llegamos como un árbol nada más que solo tiene hojas a la casa de Dios, ¿verdad? Pero no había fruto. Pero cuando el Señor nos llama, hermanos, entonces nos hace crecer y nos hace dar fruto. Entonces, los cristianos no evaluamos el buen año como el mundo lo evalúa, ¿verdad? ¿Con cuántos dólares terminó mi cartera en diciembre 31? Tal vez va a terminar vacía, pero con la bendición de Dios, pero metido con Dios, ¿verdad? Y acuérdese que nosotros vivimos con los de repente, que ahorita no tienes dinero y en un segundo puedes tener, ¿verdad? Así es nuestro Dios, un Dios de repente. Entonces, qué bonito es definir las prioridades, ¿verdad? Si definiéramos las prioridades nosotros en nuestra vida, yo creo que la prioridad número uno no es cuánto dinero hicimos, cuántas cosas compramos. Yo creo que la prioridad número uno, hermanos, que nosotros verdaderamente definiríamos es que comenzaríamos con lo espiritual. Como dice Mateo 6:33, mas buscad, dice primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, o sea, lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Si terminamos bien con Dios, hermanos, aunque no terminamos el año bien con otras cosas, pero terminamos bien con Dios el año, usted ya la hizo. Amén. Porque ¿qué dice la segunda parte del versículo ahí de Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Y después dice, todas las otras cosas van a ser añadidas. Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar finanzas, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar negocio, Dios te va a dar lo demás. Pero necesitamos definir cuáles son nuestras prioridades. Señor, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No es hacer dinero, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Haz esto, le dijo Jesús a aquel hombre, y vivirás, ¿verdad? Entonces buscar primeramente el reino de Dios. Así que, hermanos, tal vez las cosas no salieron bien en todo este año, porque es imposible. Pero si terminamos bien con Dios, nada se ha perdido. Esto a veces Dios te quita lo bueno para darte lo mejor, ¿verdad? No significa que estamos fracasados. Cuando Dios te va a dar algo, nadie te lo puede quitar, hermano. Yo siempre he dicho, si Dios te da una casa, nadie te la va a quitar. Si Dios te la dio, ¿verdad? Si Dios te dio un carro, nadie te lo va a quitar. Si Dios te dio un matrimonio, nadie te lo va a quitar. Si Dios te dio cosas, nadie te las va a poder quitar. Porque los hijos de Dios nunca vamos a quedar avergonzados. A mí nadie puede venir a decir que yo le debo dinero, ¿verdad? Número uno, porque no quito prestado. Cuando necesito un préstamo lo pido al Señor y el Señor me lo da. He aprendido a depender de Dios. Tal vez este año es el peor de los años, que me ha ido mal financieramente. Pero pregúnteme si me ha ido mal. Pregúntese si me ha faltado para la renta, si me ha faltado para los biles, si me ha faltado para la comida. No. Pregúnteme si le he pedido prestado a alguien. Tampoco. Porque yo he aprendido, hermanos, a definir mis prioridades. He aprendido. Por eso las primeras horas de la mañana yo las dedico a la palabra. Si no le contesto el teléfono en la mañana es porque estoy estudiando y metido en un tema a veces. Después de mediodía le llamo. Pero nuestras prioridades nos definen. En 2 Timoteo 2:15, Pablo está aconsejando a un joven, ¿verdad?, a poner en prioridad primero las cosas del reino. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura, le dice, con diligencia, porque pronto te vas a hacer viejo. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra de verdad.
Qué tremendo consejo, hermano. O sea, aquí encontramos un gran desafío de vivir para Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo: vive para Dios, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te avergüence por ser joven, porque si te metes con Dios vas a llegar muy lejos. Qué hermoso, ¿verdad? Le dice: procura con diligencia, o sea, tienes que conocer más de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es que encontramos sabiduría, hermano, ¿o no? Miren, en la palabra de Dios usted encuentra consejo para el matrimonio. En la palabra de Dios usted encuentra consejo para el soltero. En la palabra de Dios usted encuentra consejo para tener una educación. En la palabra de Dios usted encuentra consejo para educar a los niños. En la palabra de Dios usted encuentra consejo, ¿verdad?, para qué hacer para un problema de finanzas. Imagínense. Entonces, si no conocemos la palabra, no la podemos usar bien. Entonces Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia conocer la palabra, ¿verdad? Porque ahí vas a encontrar todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Todo lo que usted y yo necesitamos, hermano, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si no, entonces Dios no le habría dicho a Josué: Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, cuando no puedas dormir, cuando tus pensamientos te atormenten, medita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en ella, para que hagas y guardes conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo cuando necesito un consejo voy a la palabra, hermano, y la mayoría de veces ahí está lo que yo necesitaba, ¿verdad? A veces uno anda, hay cosas que te preocupan, uno va a la palabra y vas a encontrar exactamente la lectura que tú dices: oh my God, esto es de Dios. Encontraste exactamente un versículo que tú necesitabas en ese momento. Entonces, ¿verdad? Le dice: entonces harás prosperar tu camino. En el libro de Ageo, Dios exhorta al pueblo a definir sus prioridades, porque en el tiempo del profeta Ageo, la gente, hermanos, estaba ahí enfocado más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales, y las cosas no estaban marchando bien en el tiempo del profeta Ageo. Y Dios los quiere definir, Dios les quiere dar sabiduría para que ellos, ¿verdad?, encuentren el hilo de la bendición, porque hay gente que todo el tiempo le va mal. Y como alguien dijo: si todo te está yendo mal, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Y si todo te está yendo bien, algo bueno estás haciendo. Entonces, mire, en Ageo capítulo 1, versículo del 5 a 7. A ver si lo encuentra, porque estos libros a veces nunca los han leído los hermanos. A veces ni encuentran la página porque está pegada y nunca la han hojeado, ¿verdad? Por eso es bueno leer la Biblia de punta a punta, porque, ¿verdad?, uno despega esas páginas que están pegadas que nunca ha leído. Y mire qué gran mensaje el Señor le da al pueblo, ¿verdad?, de aquel entonces, y ahora lo está dando a nosotros. Y le dice ahí el Señor a este pueblo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice. Meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco. En otras palabras, trabajas como loco, pero el dinero no te abunda. Sembráis mucho, dice, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
meditad sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Dios. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Ageo? No había comunión con Dios. El pueblo había perdido la comunión con Dios, se volvieron religiosos, se enfriaron, dejaron de congregarse, la casa de Dios se llenó de telarañas. Ellos vivían en sus casas artesonadas, compraron sus buenas casas y ellos pensaban que estaban bendecidos. Sin embargo, Dios empezó a ver y les mostró a saber que tenían una casa pero no la disfrutaban, tenían vestido pero no se calentaban, hacían dinero pero no les abundaba, porque echaban todo en saco roto. Entonces el problema número uno aquí es que no había comunión con Dios. Qué triste, ¿verdad? Que hay gente que parece que tiene todo y uno piensa que son felices, pero no son felices porque no quieren nada con Dios. ¿Qué diferencia es, hermanos, cuando uno busca al Señor? ¿Qué diferencia es cuando uno define sus prioridades? Como decíamos aquí, ¿verdad? Que se necesita la sabiduría del cielo para poder terminar un año bien. Mire lo que dice Proverbios 22:4, hablando de terminar un año bendecido. Aquí hay un buen secreto que necesitamos aprenderlo. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Tres cosas nos ofrece el Señor ahí. Riquezas. ¿Quién no quiere ser honrado por Dios? ¿Verdad? Riquezas, honra y vida, dice, son la recompensa de los que caminan en humildad y en el temor de Jehová. Y humilde reconocer, hermanos, que nada es de nosotros, todo es de Dios. No es por mis logros que lo he logrado, no es por mi inteligencia, todo es prestado. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Biblia, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Porque este hermano está más bendecido que el otro, porque pues a ti te va a llegar también, ¿verdad? Porque Dios no hace sección de personas. Tú caminas en obediencia con Dios, te va a ir bien, te va a bendecir igual que el hermano, ¿verdad? Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos habla de terminar un año bien. Y mire cómo dice el proverbista que se termine el año. El temor de Jehová, dice, es aborrecer, ¿qué? El mal. Una persona que aborrece el mal va a terminar bien el año, hermano, ¿o no? Claro. El que aborrece el mal va a terminar bien el año. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice el proverbista. Una persona que pone en práctica esto va a terminar bien el año. Imagínense, habla la boca perversa, el mal camino, dice ahí. Imagínense la soberbia, la arrogancia, aborrecer el mal. Nos perdemos a veces porque no conocemos la palabra de Dios. Decíamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice ahí el proverbio, si la buscar es como la plata o como a tesoro, así como se busca un tesoro. Que si usted supiera que había un tesoro, usted escarba y escarba y escarba y escarba porque sabe que hay un tesoro ahí y lo va a encontrar. Si así dice la Biblia, escudriñáramos la palabra de Dios, por eso Jesús les dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras porque en ellas tienen un tesoro. Ellas hablan de mí. Ustedes dicen que aman a Moisés, pero ¿de quién escribió Moisés? De mí. Y ustedes quieren matarme, me quieren apedrear. Pero Moisés habló de mí. Pero ellos leían la Biblia, no la escudriñaban, ¿verdad? Hay gente que no es cristiana y sabe mucha Biblia, pero eso no lo hace, ¿verdad?, un hombre temeroso de Dios. Así que número 2, necesitamos mantener siempre la mirada puesta en Jesús.
Ese es el secreto número 2 para terminar bien el año. Necesitamos mantener siempre la mirada puesta en Jesús. Sin importar, hermano, lo que miremos, sin importarnos que nos pase, necesitamos siempre mantener puesta la mirada en Jesús. Es lo único que nos garantiza un año exitoso. Si siempre tenemos puesta la mirada en Jesús, usted va a terminar bien. ¿Por qué se hundió Pedro? Quitó la mirada del maestro y empezó a sentir el viento, las olas. Empezó a pensar en el peligro que lo podía tragar un tiburón. Pero mientras él puso la mirada en el maestro, no se hundió. Y así nos pasa a mucha gente, ¿verdad? Que dejan de poner la mirada en Jesús y la ponen en otras cosas. Entonces, ahí es donde empiezan a hundirse. Ahora, ¿qué significa poner la mirada en Jesús? Vivir en su perfecta voluntad, ¿verdad? Vivir en su perfecta voluntad. Vivir en sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Entonces, poner la mirada en Jesús, hermanos, nos permite tener gozo en las pruebas, en las debilidades, en las dificultades, ¿verdad?, que pasaremos en nuestra vida. Hay un versículo que dice, porque el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Santiago dice que cuando nosotros estemos en dificultades, dice que tenemos que pasar las pruebas con sumo gozo. Porque el diablo lo que quiere es vernos tristes. Porque a veces cuando llegamos al final del año, tal vez perdimos un ser querido y el diablo dice, perdiste un ser querido, ¿cómo vas a estar alegre? Perdiste un trabajo, ¿cómo vas a estar alegre? Perdiste esto, ¿cómo vas a estar alegre? Y las emociones nos pueden traicionar. Pero cuando usted dice, bueno, me pasó esto este año, me pasó esto otro, me pasó esto otro, pero Dios todavía está conmigo. Y ahí entonces, hermanos, ya la atmósfera cambia, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo, dijo, que me fortalece. Amén. Y todo es todo. El hombre le había pasado de todo. No todo fue color de rosa en el año. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasó momentos difíciles, pasó pruebas difíciles, ¿verdad? Entonces ahí en el Salmo 90, volviendo al Salmo 90, versos 13 al 15, ahí miramos que el salmista le está diciendo al Señor en otras palabras, Señor, yo quiero tener la mirada puesta en ti. Mírelo, Salmo 90, verso 13 al 15. Vuélvete, le dice, oh Jehová, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos, Señor, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. En otras palabras, el salmista le está diciendo, Señor, que yo pueda mantener siempre la mirada puesta en ti. Me gusta lo que dijo David en el Salmo 31:15. Señor, dijo, en tus manos están mis tiempos y tú me librarás de la mano de mis enemigos. Qué bonito es saber, hermanos, que mis tiempos están en las manos de Dios. Cuando yo tengo puesta la mirada en el Señor siempre, el Señor estará conmigo. El Señor guardará mi vida, ¿verdad? Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, le dijo, estaré contigo. Oye, hermano, que Dios le haya dicho eso a Josué fue algo maravilloso, porque Josué sabía que Dios había estado con Moisés en las buenas y en las malas. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque tú tienes la mirada puesta en mí. Y yo te voy a dar victoria sobre esta tierra que vas a conquistar. Te voy a dar victoria sobre todos los enemigos que se te opongan, te voy a dar victoria. ¿Lo cumplió Dios? Sí lo cumplió. Porque vemos a Josué, ¿verdad?,
luchando. Vemos a David, un hombre que aprendió a poner la mirada en Dios, hermano. 29 guerras ganó David. Y no era por los soldados buenos que tenía, es porque él aprendió a poner la mirada en el Señor. 29 guerras con países poderosos, guerreros, gigantes. Pero Dios le dio la victoria a David, dice la Biblia, por donde quiera que iba en el transcurso del año. Entonces, hermanos, cuando ponemos la mirada en el Señor, vamos a ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? Mire, si usted y yo empezamos y aprendemos a poner la mirada en el Señor, vamos a ver las maravillas de Jehová nuestro Dios. Entonces Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque has aprendido, le dijo, a poner la mirada en mí. Has aprendido. Entonces hay un aprendizaje, ¿verdad? Hay un aprendizaje. Entonces, en estos 3 secretos que hemos aprendido, el primero dijimos que se necesita la sabiduría del cielo para tener un año exitoso. ¿Verdad que sí? No solo la de la tierra. Pero la segunda es que necesitamos aprender a poner la mirada en el Señor todos los días. Todos los días. Y el tercer secreto es: conoce lo que Dios tiene para ti. Cuando usted sabe, hermanos, que Dios tiene cosas buenas para ti, usted no va a cambiar al Señor por nada. Usted no va a cambiar al Señor por ninguna oferta que le ofrezcan allá, ¿verdad? Conoce lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para nosotros? Por eso hay que conocer la palabra, porque la palabra dice: los planes que yo tengo para ti, dice el Señor, son planes de bien y no de mal. Hermanos, hay cosas que nosotros nunca vamos a poder lograr en este planeta Tierra humanamente. Nunca. Pero con Dios lo vamos a lograr. El rico logra cosas porque tiene dinero. Los cristianos logramos cosas porque tenemos fe. ¿Verdad? Entonces, si no aprendemos a conocer lo que Dios tiene para nosotros, nunca vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Entonces aquí Moisés, en el Salmo 90, en el versículo 16 y 17, Salmo 90, mire qué lindo lo que Dios le dice a Moisés aquí. Le dice a Moisés: aparezca en tus siervos tu obra, le dice. Aparezca en tus siervos tu obra. Moisés sabía que Dios tenía cosas para él. Aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria, le dice, sobre tus hijos. Usted sabe lo que significa la gloria de Dios, ¿verdad? Es un respaldo poderoso de Dios en tu vida. Y le dice en el 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, le dice. Entonces, Moisés sabía que Dios tenía cosas grandes para él. Fíjese que hay algo que me impactó, que en el Salmo 103, verso 7, encontré algo tremendo que Dios le reveló a Moisés, que no se lo reveló a los demás. Hay cosas, hermanos, que Dios se las va a revelar a una persona nada más que se meta con Dios. Hay cosas que Dios le va a revelar a una persona nada más que lo busque en lo profundo, ¿verdad? Y mire lo que Dios le reveló a Moisés. Dice ahí el Salmo 103, verso 7: sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué notificó? Sus caminos. Dice: y a los hijos de Israel sus obras. O sea, Dios le reveló a Moisés los planes que Dios tenía para Moisés. Cuando dice la Biblia, sus caminos notificó a Moisés, le está diciendo Dios a Moisés: ¿sabes qué? Tú vas a conocer
mis caminos. Tú vas a conocer mis planes. A ti te voy a revelar lo que yo voy a hacer con mi pueblo Israel. Qué tremendo, hermanos, que Dios le reveló a este hombre de Dios sus planes. Se refiere a las numerosas maravillas. Imagínense, numerosas maneras como Dios actuó a favor de su pueblo. Dios se lo reveló a Moisés. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque Dios le reveló a Moisés cómo Dios iba a liberar al pueblo de la esclavitud. Dios le reveló a Moisés cómo iba a liberar al pueblo de los enemigos. Imagínense que iban a enfrentar. Y a través de la historia, hermanos, hasta el día de hoy, ¿quién no va a querer servir a un Dios que nos revela, oiga bien, lo que Él tiene para nosotros? Se necesitaría ser bien necio y tener ganas de vivir bien mal, hermanos, para apartarnos del Señor. Por eso dice la Biblia que Dios es galardonador, dice, de los que le buscan, ¿verdad? Dios es galardonador. Entonces, es hermoso esto, ¿verdad? Porque imagínense Moisés escribiendo todo esto, hermanos, en la Biblia. Cuando Moisés sube a la montaña 40 días y ahí Dios le está revelando todo. Ahí Moisés está escribiendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Moisés está escribiendo la Torá allá en el monte Sinaí. Luego baja y luego vuelve a subir otros 40 días, 80 días. Moisés escribiendo los caminos que le notificó. Y ahora nosotros tenemos esta maravilla, imagínense, ¿verdad? La tenemos en nuestras manos para leerla, que también es para nosotros. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, vamos a leerlo. Deuteronomio 30, 19. Mire lo que Dios le dice a Moisés, hablando de las cosas que Dios tiene. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Yo sé que Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Y mire lo que Dios le dice a Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Mire los testigos que Dios busca: los cielos y la tierra. Por eso dice el Salmo 19, a los cielos cuentan, dice, la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Y Dios le dice a Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Imagínense. En otras palabras, si tú caminas conmigo, el mundo lo sabrá. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. A los cielos y a la tierra pongo por testigos que si tú caminas conmigo, el mundo lo sabrá. Que yo te he bendecido, que yo te voy a poner en lugares de honor, ¿verdad? Que yo te voy a honrar en esta tierra. Hasta el día de hoy se habla de esos grandes hombres que Dios enriqueció de gran manera, como Salomón, como Job, como Abraham, como Moisés, ¿verdad? Entonces cuando Dios le dice: a los cielos y a la tierra yo pongo por testigo que te voy a bendecir. O sea, si vienes a quejarte conmigo que yo no te he bendecido, yo voy a llamar a estos dos testigos que pongo hoy, a los cielos y a la tierra. Son testigos, hermanos, que siempre los vamos a tener, ¿verdad? ¿Se imagina los testigos que Dios pone, hermano? En otras palabras, Dios está diciendo: la tierra y los cielos van a ser testigos de la bendición que yo te voy a dar a ti. Por eso le dijo: yo te aconsejo que escojas la vida, le dice, para que vivas. Se va a notar que tú eres un hombre bendecido por Dios. La gente va a decir: pero este no es un narcotraficante, pero este no es transero, tiene casa, tiene carro, tiene lindos hijos, ama a Dios,
no tiene ningún vicio, no es creído, no es soberbio. Y vas a dar envidia de la buena. ¿Y quién no va a querer ser cristiano, hermanos, con un testigo así? ¿Verdad? Cualquiera. Por eso Josué, en Josué 24:15, siguiendo el consejo de su maestro, en el último sermón que predica Josué, este fue el último sermón que Josué predicó. Ya está anciano, llama a las 12 tribus de Israel y les pega una regañada santa, ¿verdad? Porque no terminaron bien el año. Y Josué les dice: ¿y si mal os parece servir a Jehová? Bueno, en el 14, mire el 14. Ahora pues, temed a Jehová, les dice Josué, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. A veces nosotros tenemos un montón de dioses, hermanos, que nos impiden meternos con Dios. Para algunos de algunas personas es el trabajo, el negocio, otros es la mujer, otros es el marido, otros los hijos. Pero tenemos un montón de dioses hoy en día, ¿verdad? Que los idolatramos y esos nos roban las bendiciones de Dios. Y Josué le dice: quiten los dioses que hay entre vosotros, ¿verdad? Y les pone el ejemplo de la derrota que tuvieron sus padres, y servid a Jehová. Y en el 15 les dice: y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Habitaban en tierra de amorreos y todo, imagínense. Pero Josué les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía que Dios tenía cosas grandes para él. Él involucra a su esposa, sus hijos. A ellos les dio opción: escojan a quién van a servir. Esto, hermanos, no es a la fuerza, ¿verdad? El pastor viene aquí y solo uno viene y le predica. Escoge hoy a quién van a servir. Pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, José conocía el secreto del éxito. El secreto del éxito consiste en conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Consiste en conocer a Dios, ¿verdad? Y vivir en obediencia con Dios también, ¿verdad? En eso consistía. Vamos a terminar con el último versículo, en Primera de Reyes 18:21. Vamos a terminar con este último caso de un hombre que sabía que Dios tenía cosas grandes para él. Y yo quiero desafiarlo, hermanos, que usted sueñe que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y no hablamos de cosas materiales, esas van a venir, ¿verdad? Hablemos algo mejor. Usted va a tener gozo, usted va a tener paz, usted va a conocer a Dios, usted va a disfrutar el año, ¿verdad? Usted va a tener dominio propio, usted va a ser un hombre de paz. Aquí en Primera de Reyes 18:21, Elías desafía al pueblo porque el pueblo no sabía a quién adorar. El pueblo no sabía si era mejor estar en el mundo o estar en la iglesia. No sabían si era mejor estar en el pecado o estar con Dios. El pueblo no sabía discernir. Ellos no conocían a Dios, se habían alejado de Dios. Y dice en Primera de Reyes 18:21, Elías los quiere meter de nuevo al camino. Y acercándose Elías a todo el pueblo, reunió a las 12 tribus de Israel. Acercándose todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. Sé que en otras palabras, hermano, Elías los desafió. Ustedes quieren estar en el mundo, pues váyanse para el mundo. ¿Quieren estar con Dios? Entonces conozcan a Dios. Los desafió a tomar una decisión.
como Josué los desafió también, ¿verdad? Entonces Elías desafió al pueblo a conocer a Dios. Necesitamos tomar decisiones valientes, hermano, nosotros, porque estas decisiones que vemos aquí son decisiones de valientes para agradar a Dios. Necesitamos tomar decisiones valientes para apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Se necesita ser valiente para apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Amén. Y poner a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Esa es la clave para terminar un buen año. Necesitamos sabiduría, necesitamos poner la mirada en Cristo y necesitamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Amén. No acepte las ofertas que el diablo le pone, porque el diablo le va a poner ofertas. Espere lo que Dios tiene para usted, porque la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Si usted va a hacer algo que no le agrada a Dios, no lo haga. Espere que venga la oferta de Dios. La del diablo va a venir primero, y si usted es inmaduro, va a aceptar la de Satanás. Pero si usted sabe que Dios tiene cosas buenas para usted, usted va a esperar la oferta de Dios. Bueno, ya conozco cuál es el diablo, quiere decir que la anexe la de Dios. ¿Sabe qué? Olvídese, ¿verdad? No acepto esa. Voy a esperar la de Dios. Abraham le dijo a aquellos 5 reyes de Sodoma y Gomorra: vive Jehová, les dijo, en cuya presencia estoy, que no voy a tomar, le dijo, ni el cordón de un zapato de ustedes, para que no digan que me enriquecí con dinero de ustedes. Y dice la Biblia que Jehová lo enriqueció en dinero, en ganado y en oro. Enriqueció a Abraham. Así que a una persona así yo le llamo terminar un buen año. ¿Cuántas personas, hermanos, necesitan escuchar un mensaje como este? ¿Verdad? Que piensan que son exitosos, pero son fracasados. Pongámoslo por obra y vamos a ver la mano de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por educarnos, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por desafiarnos, gracias por fortalecernos. Gracias, Señor, porque queremos aprender, Señor, a ser sabios, estudiando tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, conocer y contar nuestros días y vivirlos sabiamente. Necesitamos, Señor, mantener puesta la mirada en ti, porque las ofertas del diablo son grandes, pero necesitamos poner la mirada en ti, que no la quitemos de ti, Señor. Necesitamos saber, Padre, necesitamos conocer las cosas grandes que tú tienes para nosotros. Guárdanos, Espíritu Santo, en el hueco de tu mano, y te pedimos que nos permita, Señor, terminar bien este año, porque el 2024, Señor, tenemos grandes sueños, tenemos grandes desafíos, Señor. Algunos se nos van a unir, otros tirarán la toalla, pero con los que se unan vamos a seguir adelante. Pero sabemos que tú estarás con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros, preparados para levantar bandera de victoria. Y será un año, Señor, donde vamos a levantar una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche. Bendiga a mis hermanos que están aquí. Gracias por hermano Mauro, que siempre nos visita de allá de Mexicali. Gracias, Señor amado, por cada varón, por cada varona de esta iglesia. Permítenos, Señor, el domingo tener un servicio de gloria. Que Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida siempre y que ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente. Salúdense, hermanos. Estamos despedidos.